volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Somos los mejores amigos que pueden. En este video te vamos a enseñar dónde se encuentran los pets de la colección Raffle y te diremos si vale la pena comprarlos o no. Así que quédate al final de este video porque esta información sé que te va a encantar. Y hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. ¿Cuándo habrá un video en el cual inicie en donde no comente nada sobre abandonarlos? Pero tristemente la vida es así. He estado muy ocupado por temas de trabajo y la vida personal. Pero aquí no venimos a hablar sobre tragedias y la pésima vida que lleva ese tal Bebis. Hoy hablaremos de un video que tenía mucha ilusión y con muchas ganas de traérselos al canal. Me imagino que ya saben de qué va el video de hoy. Como pueden apreciar en el título de este hermoso video, hoy hablaremos de los pets más exclusivos que hay dentro del juego. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy difícil de conseguir a menos que ustedes me entienden. Estos pets se consiguen a través de la colección Raffle, lo cual en español sería sorteo de colección. Te da la posibilidad de conseguir estos increíbles pets, mascotas, animales, como ustedes gusten llamarlos, de una manera poco peculiar, en el cual es un tipo sorteo, pero tendrás que girar la ruleta. Y si durante mucho tiempo logras conseguir todos los accesorios que te piden en ese apartado, podrás desbloquear el pet de tu preferencia, que en este caso son 7. Y se puede decir que son uno de los más duros del juego. Y más raros de ver, obviamente. Bueno chicos, mientras editaba el video se me fue mencionarles dónde se compran estos pets. Ya una vez desbloqueados, pues nos vamos a donde dice Shop. Ahí nos vamos al apartado donde dice mascotas. Y aquí, como pueden observar, tenemos ya desbloqueados los pets. Y nos sale su dicho precio en la parte de abajo. Que en este caso, por ejemplo, el pato nos cuesta 20,000 monedas. El cocodrilo de igual manera 20,000 coins, 20,000 monedas, chicos. Tenemos de tercer lugar el dragón, el dino, con el mismo precio, al igual que el dino. Por lo que estoy viendo, lo más difícil es desbloquearlos, pero el precio la verdad es que está muy accesible, chicos. Y pues aquí, como pueden observar, ya una vez que lo compran, eligen el color, le ponen el nombre y ya se los manda directamente a la tienda. Sí recomiendo desbloquearlos para que puedan disfrutar de estos hermosos pets que están dentro del juego. Y pues nada, seguimos con el video, chicos. Lamento haberles cortado, pero volvemos al video. Porque como bien saben, y si son conocedores del juego, el sacar los accesorios uno por uno es completamente difícil y te lleva demasiado tiempo, por la cual solo muy pocas personas pueden disfrutar de estos pets, a menos que ustedes puedan, ya saben. No me quiero entrometer en esos detalles, pero ahí se los dejo de tarea. Lo único que sí les puedo recomendar es que se lo tengan en sus cuentas, ya que como mencioné anteriormente, son pets únicos y exclusivos de la colección Raffle. Y si se preguntarán, Bebis, ¿a qué viene todo esto que nos estás comentando? pues como bien saben, hace poco más de un año hice un video hablando de los pets exclusivos que se pueden comprar con dinero real y te dan mucha ventaja a la hora de jugar.
Estos pets los puedes conseguir a través del catálogo del juego o con los administradores con un pago vía PayPal, en el cual tengo un video en el canal exclusivamente hablando de esos animalitos y explico paso a paso de cómo conseguirlos. Y lo más interesante de todo esto es que el video es uno de los más populares de mi canal, alcanzando casi 3000 visualizaciones hasta la fecha en que se está grabando este video. Y me pregunté a mí mismo, ¿por qué no hacer un video similar? Pero en este caso hablando de los pets del sorteo Raffle. Así que basta de rodeos y vamos a hablar a lo que venimos. En esta lista agregué los 7 pets y los puse de forma aleatoria para que se vayan dando una idea de qué tan buenos son. Pero antes de eso, no se les olvide dejar sus pets al full stats para que tengan un mejor rendimiento durante sus partidas, así como también poder defenderse de una buena manera. Primero que nada, hablaremos del dragón y de su increíble habilidad, el cual tira fuego a través de su boca por aproximadamente casi 5 segundos. Pero lo interesante de esto es que el juego suele ser muy realista y tienes que acercarte lo más que puedas con el enemigo para aplicar la habilidad. Para esto poder bajarle nada más y nada menos que 1500 a 1800 de daño en las partidas. Y no solo eso, chicos, sino que también lo puedes usar 3 veces para sacar el mayor provecho y así poder asegurar una increíble victoria. Antes de continuar, quiero darle las gracias a Dambala, a Jesús, por apoyarme a hacer este tipo de contenido y presentarles que es uno de los más tops del juego. Muy reconocido este tipo y por eso le quería dar las gracias públicamente. Y una vez dicho esto, continuemos. Por segunda ocasión tenemos también el pet más odiado por muchos jugadores, así como también uno de los pets más amados, gracias a su increíble habilidad que es única y especial, ya que esto no solo puede ser usado para atacar a una persona, sino que ataca a todos por igual. Siempre y cuando los enemigos estén en una parte baja. Su habilidad hace poco menos de la mitad, o más bien la mitad del agua se llena por completo, para así poder bajarle a sus enemigos 130 puntos cada 5 segundos. Y lo interesante de esta super habilidad es que ya una vez que lo usas dura toda la partida, así que podrás ir generando puntos todos los días sin hacer un solo movimiento, ya que la habilidad lo estaría haciendo casi todo. Entre sus ventajas y desventajas es que la habilidad solo se puede usar una vez, así que les recomiendo que lo usen con sabiduría y en su mejor momento. ¡Wow! Apenas el video está comenzando y hemos visto 2 pets de esta lista y me he quedado muy sorprendido, la verdad. Toda esta información muy pocas personas la tienen, ya que lleva tiempo ir descifrando y averiguando detalle por detalle las ventajas de cada pet. Pero ya, el pet que sigue es el erizo. Un pet muy curioso en la vida real, pero en el juego se puede decir que es un monstruo, así como también uno de los pets más olvidados, pero fuertes del juego. En lo personal, su diseño es muy característico, así como también a la hora de usarlo. Tiene una increíble habilidad que hace girar durante 5 segundos y va bajando de 125 puntos por cada giro. A la hora de checarlo me dio un total de 1240 puntos por habilidad, lo cual está muy bien.
ya que esto lo puedes usar 3 veces por partida, así como les había comentado en el anterior video. Yo siempre recomiendo usarlos al final de las partidas, ya que genera muchos puntos. En el cuarto lugar tenemos un pet muy similar al ornitorrinco, pero si soy más detallista es que su habilidad logra hacer no solo daño a una persona, ni a dos, sino a los 3 durante la partida, ya que su habilidad logra mover la tierra o la superficie del mapa, tal cual que logra hacer mucho daño, 80 puntos durante 5 segundos. Y al final sumé la cantidad y logré juntar 640 puntos por habilidad. ¿Y saben qué es lo interesante? Que esto se puede usar 3 veces por partida. Bueno, ya hablamos del dragón, del ornitorrinco, también ya hablamos del erizo y por último del dino. Sinceramente, todos los pets son muy bonitos dentro del juego. Pero antes de seguir hablando de los demás pets, que aún quedan 3, quiero decirles que tiene mucho que ver si le meten stats, si le ponen buenos accesorios y por último cualquier tipo de fruta que usen. Eso facilita la suma de los puntos. Pero hoy, en este caso, solo les enseñaré los pets tal cual los da el juego. En el quinto lugar tenemos el pet canguro, uno de los más realistas también conforme a sus habilidades. Lo más divertido es que sus habilidades son tal cual en la vida real. Y como se los comenté en un principio, son unos pets exclusivos y muy raros de ver en las partidas. Este se puede decir que a comparación de los demás, baja 900 puntos con su habilidad. ¿Y saben qué es lo más chingón de este pet? Y antes de decírselos, se los juro, nunca de los nunca lo he usado en el juego. Solo uso mi hermoso zorrillo, el más fuerte de todos. ¡Qué galán! Así, ¿en qué estábamos? ¿Saben qué es lo más chingón de este pet? Que se puede usar nada más y nada menos que 5 veces por partida, lo cual es una completa locura. Este pet y con otros que no están en la lista pueden usar su habilidad más de 3 veces por partida, lo cual, si me preguntas si vale la pena conseguirlo, es que sí vale la pena. En el sexto lugar tenemos un pet casi igual al anterior, pero en este caso es por el número de habilidades que se puede usar en la partida, que en este caso es el pato. Este animal me acuerda que a mis principios era uno de los pets más fuertes del juego, pero como van pasando los años, pues obviamente llegan nuevos pets con mejores habilidades y mejor diseño. Pero el pato no se puede quedar atrás. Este animalito, junto con su habilidad, que se puede usar 5 veces por partida, baja la cantidad de 830 puntos, lo cual está muy bien. Les recuerdo que todo esto es un aproximado de daño, ya que como comenté con anterioridad, influye mucho las frutas que uses, los accesorios y si el pet tiene stats o no. Pero al final de cuentas, de que son fuertes, son fuertes. ¡Wow! Esta lista, la verdad, cada vez se está haciendo más grande. Muy bonitos pets que tenemos en el juego. La verdad es que me siento muy orgulloso de ser una de las personas que ya las tiene. Y con todo esto puedo compartírselos para que vean si vale la pena conseguirlos o no. Por último y no menos importante, el cual es el pet número 7. Es el cocodrilo. Díganme ustedes durante todas las veces que han jugado este hermoso juego, ¿cuándo se han topado con un cocodrilo?
Me imagino que casi nunca. Antes de enseñarles la cantidad de daño que hace este pet, les quiero mostrar su habilidad, el cual da un giro y con su cola es con la cual realiza el golpe para así poder bajar nada más y nada menos que 1050 puntos por habilidad. A comparación de los dos anteriores, que en este caso el cocodrilo hace más de 1000 puntos, lo cual es una completa locura. ¿Y qué? Me imagino están esperando cuántas veces se puede usar esta habilidad. Pues les digo, queridos amigos, esta habilidad se puede usar hasta 5 veces por partida. Imagínate hacer 5000 puntos en una sola partida. Así que no se vayan lejos. Recuerden que también influye mucho qué tan buenos son tus enemigos a la hora de jugar. Sinceramente, que al final de cuentas sigo muy sorprendido por todo esto. La verdad, me alegra mucho informarles y decirles todos estos detalles de estos increíbles pets, que al final de cuentas recuerden que ustedes tienen la última palabra y ustedes saben qué pet les conviene tener dentro del juego. Aquí la pregunta que quiero hacerles a ustedes es: ¿cuál es el pet más fuerte? Para mí, en cuanto a la habilidad, es el ornitorrinco, ya que como les había dicho, 130 puntos por habilidad y en un minuto pueden hacer hasta 1560 puntos. Así que es hora de usar el cerebrito, usar las matemáticas e ir viendo cuál pet conviene más. Esa es mi opinión personal. Ustedes saben cómo ordenar la lista. Por eso, lo que les quería hablar en este video es cuál es el pet más fuerte de la colección Raffle. Así que si este video les gustó, me gustaría que me apoyen con un increíble like para que el canal siga creciendo y así poder traer este tipo de contenido para todos ustedes. Sin nada más que decir, yo soy Babies y nos vemos en el próximo video. Adiós.